Y es muy grato también pues tener la ocasión de arrancar esta charla de la profesora Natalie Botero, para la cual pues han conspirado varias organizaciones de la Nacional, que quería agradecer, pues primero el Centro de Estudios Sociales, de la profesora Laura, dirigido por la profesora Laura de la Rosa, que organiza cada año la Semana del CES. Y tendremos entonces, este evento es parte de una programación que tiene lugar a lo largo de la semana. La programación está en la misma página Facebook del doctorado, la pueden consultar. También agradecer a la profesora Jenny Ramírez, coordinadora del doctorado, que también ha participado para organizar esta semana muy interesante. Y al Centro para la Educación Política, coordinado por el profesor Alexis de Greif, que también nos apoyó en esto. Y del Centro para la Educación Política, del cual acabo de entrar a formar parte, entonces también para mí es muy interesante pues, poder participar ahora de este lado de la organización. También agradecer a ICETEX, quien ha financiado parte del viaje de nuestros colegas de la Universidad París-Pont-Assas, que nos visitan esta semana, que es también el profesor Tristan Matlar, que está aquí en el público y que dará una charla este viernes de 5 a 7 en el Salón Oval de este mismo edificio sobre una red social cubana que fue lanzada y desarrollada en colaboración con los servicios, la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí abordaremos también el tema de la movilización y de la propaganda internacional, la movilización social y la propaganda internacional. Y también pues agradecer a los y las estudiantes de la maestría en estudios culturales que han podido venir hoy, a pesar de estos problemas, y que pues desde el inicio del semestre tengo el honor de acompañar en sus respectivos proyectos de tesis, y que hoy pues van a poder también interactuar con Natalie sobre este tema de la imagen y del graffiti, que creo es muy interesante abordar ahora mismo y específicamente en este campus, ¿no? Quería también pues, presentar rápidamente a la profesora Natalie Botero, que estudió la sociología en la Universidad de Antioquia, es colombiana y francesa ahora también. Estudió temas de movilización política de la juventud en la Universidad de Antioquia. Luego hizo su maestría y su doctorado en Francia. Su doctorado lo hizo sobre medios y economía. Sí, la mediatización de la economía. Sí, sí, sí. La mediatización de la... Perdón, se me olvidó. Ecología. De la ecología, sí. Y entonces ahora es profesora en la Universidad París II de Ciencias de la Información y la Comunicación, y ha trabajado el tema del graffiti desde hace ya varios años, y entonces hoy nos va a presentar una presentación sobre la palabra de los muros, grafitis y expresión política en universidades públicas. Entonces, sin más introducción, le dejo la palabra y luego pues podremos interactuar con Natalie. Buenas tardes a todas y todos y todes. Muchas gracias por estar acá. Yo estoy muy honrada y muy contenta de regresar a una universidad pública colombiana del otro lado. Yo fui estudiante durante muchos años y bueno, el tema político siempre me gustó mucho. Empecé reflexionando sobre la política durante el pregrado de sociología e hice la tesis de sociología sobre las participaciones políticas juveniles, porque en la época siempre nos estaban diciendo por todas partes que los jóvenes eran apolíticos, como una verdad y como una realidad. Entonces lo que yo quería afirmar a través pues, como de un terreno de campo, de análisis de medios alternativos, era mostrar que había otro tipo de participación política juvenil que rechazaba justamente la participación institucional y que se configuraba contra este tipo de
de marcos supremamente rígidos por la participación. Buen análisis que voy a presentar, sabiendo que la semiología ha evolucionado muchísimo de una trayectoria de empezando la disciplina semiológica era muy estructuralista y solo se preocupaba por el mensaje, por cómo era la imagen, el texto. Y ahora hay una preocupación mucho más grande del contexto en el que los mensajes se producen, el contexto en el que los mensajes se reciben y cómo los mensajes también se reinterpretan por los públicos y en función de los intereses de cada público. Ahora, entonces, esa es la semiología que yo intento practicar ahora. Ahora, este título es un poco pretencioso, la palabra de los muros, grafitis y expresión política en las universidades públicas, porque yo tenía como proyecto venir a la Universidad Nacional para tomar fotos e integrar los grafitis de la Universidad Nacional, pero yo no tuve tiempo. Y me disculpo al respecto, entonces es como una promesa incumplida. Les voy a presentar algunos momentos de la reflexión y que sin duda van a hacer eco con pues, los grafitis a los que ustedes están familiarizados aquí en la Universidad Nacional. Y debo decir que me siento como muy reconfortada de regresar a la universidad y ver que la expresión política sí. Entonces, bueno, quería hacer como retomar algunos elementos conceptuales sobre el graffiti, porque efectivamente el graffiti ha sido durante mucho tiempo un objeto de estudio como bastardo, ¿cierto? Un objeto que no merece interés, un objeto social que finalmente no tiene interés científico. Entonces ha sido como, bueno, algo, y durante mucho tiempo fue también observado así, por ejemplo, la publicidad antes de los años 60 y antes, por ejemplo, de que Roland Barthes se interesara en la publicidad. Vamos a hacer algo, por favor. Gracias. Hay como objetos que las ciencias humanas y sociales dicen como, no, es que eso está por fuera y no interesa. A mí me parece que sí interesa e interesa muchísimo. Entonces, bueno, yo no inventé la botella, ¿cierto? Yo vengo reflexionando sobre el graffiti, sabiendo que hay muchas personas que lo han hecho antes de mí, que lo harán después de mí, ciertamente con muchísimo más herramientas metodológicas. Y quería, por ejemplo, presentar un texto que fue de gran ayuda para esta reflexión. Es un politista francés que se llama Olivier Dabel y que escribió un libro en inglés. El libro se llama Street Art and Democracy in Latin America. Entonces, Street Art y Democracia en Latinoamérica, y fue publicada en el 2020. Este señor hizo algo que yo no he hecho y que es de mucho valor. Él, además de las fotos, hizo entrevistas en 5 países diferentes. Bueno, yo por ahora no tengo ni el presupuesto ni el tiempo para hacerlo. Hizo un terreno en Bogotá, en Sao Paulo, en Valparaíso, en Oaxaca y en La Habana. Y entrevistó a 63 grafiteros y grafiteras para preguntarles justamente cuál era su objetivo, qué querían expresar, cuáles eran las particularidades, no solo del mensaje, porque la idea de semiología es también que el mensaje se construye por la forma. Ahorita justamente estábamos hablando de un graffiti muy divertido que decía, bueno, me van a disculpar, pero voy a citar el graffiti, canteanos y putas. La semiología que practicamos en ciencias de la información y de la comunicación es una semiología profundamente materialista. La idea es que las ideas no preceden a la forma, es la forma la que hace existir las ideas. Es la forma gráfica, la forma cromática, la forma verbal, la forma gestual, la que hace existir las ideas. Las ideas no están en el éter y las agarramos y las cristalizamos en palabras. Es la forma, es la manera en que se vehiculan los mensajes. Son los colores, son los ángulos, son las palabras, son las formulaciones, son las imágenes las que hacen existir las ideas. Entonces, bueno, eso es como desde una perspectiva semiológica. Ahora para Olivier Dabel, que les he dicho que ha hecho un trabajo que yo no he realizado por falta de tiempo, porque ya después de empecé a trabajar mucho sobre el medio ambiente, sobre salud también, sobre redes sociales y salud.
Olivier Dabel va a decir frente a esas entrevistas, bueno, que son un mensaje, son un tipo de mensaje con fuerte carga emocional, porque son un tipo de mensaje que no tiene límites, es decir, escapan a la censura, escapan a un marco institucional, no tienen como línea editorial que sea dictaminada por una institución y por intereses institucionales, al contrario. Los y las grafiteras lo que van a hacer es subvertir justamente este orden institucional e ir muy lejos frente a los mensajes. O sea, hay muchos grafitis que dicen mucho que ninguna institución nunca podrá decir. Para este autor, los grafitis son una manifestación del empoderamiento de ciertos actores. ¿De qué tipo de actores habla él? Él habla de actores subalternos, excluidos del debate público, que no tienen acceso a la palabra pública, que no tienen acceso a los medios de comunicación, que a veces incluso no tienen capital cultural, pero que no es porque no tienen acceso a los medios que no tienen ideas políticas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo este tipo de públicos excluidos, marginalizados del debate público, no espera a que le den un espacio de palabra y un espacio de expresión para expresarse? Los muros son un espacio de expresión desde hace miles y miles de años, como lo ha sido la piel, como lo ha sido, por ejemplo, las cortezas de los árboles. ¿Quién no lo hizo alguna vez cuando era pequeño? Poner el nombre de su crush, de la persona que le gustaba, ¿cierto? Del niño o la niña del que estaba enamorada. Entonces, como esas superficies, o bueno, el arte paleolítico también, estas superficies se ofrecen a nosotros como un lienzo blanco en el que no es porque no hay espacio de expresión institucional que no hay espacio de expresión, ¿cierto? Entonces, le he dicho mucho que son actores políticos que no tienen voz institucional, pero no es porque no tienen voz que no tienen ideas y que no tienen opiniones. Y esas opiniones van a manifestarse pues, en los grafitis. Entonces es muy interesante porque es como los actores subalternos, los actores que no tienen palabra política, de todas maneras van a encontrar un espacio de expresión. La contribución, entonces la idea principal de este libro es que la contribución de los grafitis al debate democrático es esencial y tiene que tomarse en serio. Tiene que tomarse en serio las reivindicaciones, las opiniones, los deseos, las esperanzas y los miedos que se manifiestan a través de estas expresiones colectivas. La idea es que los grafitis, contrariamente, por ejemplo, a ciertos medios de comunicación, los grafitis están a la vista de todos quienes pasan al frente, ¿cierto? Entonces es como una idea, una manera también de contribuir a la formación pública y a la formación política de quienes pasan al frente del grafiti. El objetivo principal del grafiti es contribuir a la reflexión. Entonces, si tú vas pasando en un bus, bienvenido. Si tú vas pasando en un bus y ves un grafiti, bueno, te va a hacer pensar, te va a hacer reflexionar, más tarde vas a traer el tema con otras personas, entonces va a ser un catalizador de discusión y de conversación, bueno, discusión. Es más como pelea en francés, pero en español, pero de diálogo y de oponer finalmente ideas. Entonces la idea de los grafitis es invitar a los y las ciudadanas a reconsiderar su espacio en la ciudad, sus opiniones sobre la ciudad y sobre la polis en general, ¿cierto? Sobre lo público, a imaginar otras maneras de hacer polis. O sea, a decirle, bueno, actores que no tienen el poder también tienen voz. Y también, y esta voz no es audible, sino visible a través de las manifestaciones gráficas. Estos grafitis van a poner en una agenda pública algunos temas que no están en la agenda mediática. Entonces, las agendas mediáticas están dadas, bueno, por intereses públicos, por intereses privados, por intereses políticos, pero lo que hacen los grafitis es poner en la agenda de discusión temas que a veces escapan finalmente a las agendas dominantes. Hay una cuestión muy importante que es la cuestión de la violación de la ley, porque en términos generales el graffiti es una manifestación ilegal, ¿cierto? Es una intervención ilegal sobre una propiedad privada o una propiedad pública.
Entonces, la idea es conseguir el graffiti, bueno, y que el hecho de hacerse vulnerable y de transgredir la ley tiene un sentido político muy fuerte en las ciudades latinoamericanas. Olivier Darren también va a decir que, bueno, Bogotá va a ser en este libro de este autor, Bogotá va a ser una referencia muy importante porque Bogotá empezó a gestionar los grafitis de manera muy diferente. Bueno, hubo pues el asesinato del grafitero en el 2011 que marcó un precedente, ¿cierto? Era un niño, era un menor de edad de 16 años, que fue presentado pues como un beligerante, pero en términos legales era un niño, o sea, era una menor de edad que fue asesinado por el policía. Bueno, esto marcó un precedente y Bogotá se volvió pues un lugar de gobernanza diferente, y es como un referente, ¿cierto? Entonces, este autor va a mirar las manifestaciones del graffiti como un indicador, como un punto de observación que va a indicar cómo el espacio público está concebido en las ciudades. Sí, hay una persecución de los grafiteros, de las y las grafiteras, pues va a haber municipalidades que lo van a hacer. En La Habana es muy difícil hacer grafitis actualmente. Entonces, esto habla de cómo los poderes públicos manejan, ¿cierto? Porque el graffiti también es una amenaza al poder. El graffiti ridiculiza el poder, el graffiti pone en cuestión el poder. Entonces, ¿cómo las municipalidades van a gestionar esto? Y bueno, en Bogotá, en Medellín se hizo muchísimo más tarde. En Bogotá lo que se hizo fue, y es una manera casi que de domesticar una manifestación salvaje, que se disponen algunos muros para que los y las grafiteras puedan hacerlo, pero eso no es el principio de los grafitis. El principio de los grafitis no es decir, aquí les damos sus muros y vengan a hacer grafitis solo acá. El principio de los grafitis justamente es ir a lugares de poder y cantarle pues las verdades a los lugares de poder y a los sectores de poder. Entonces, los grafitis son verdaderamente analizados como una manifestación de la democracia de la calle. ¿Cierto? Esta es una manifestación de la democracia de la calle y este autor va a decir que los muros finalmente van a ser oficio, van a ser un lugar de mediación política y van a ser casi que uno de los garantes de la democracia y de la deliberación pública y también del debate público. Entonces es muy interesante ver finalmente que, bueno, los grafitis son indicadores de la democracia e indicadores de las manifestaciones de cómo la ciudad es concebida, porque bueno, los grafitis se manifiestan muchísimo en zonas de conflicto. No hay grafitis donde todo está bien, no hay grafitis donde estamos en paz, donde tenemos empleo, donde nos sentimos cómodos, donde estamos felices. No hay grafitis en esos lugares, hay grafitis donde hay inconformidad, donde hay dolor, donde hubo conflicto, donde hay vulnerabilidad, donde hay pobreza, donde hay miseria. Y hay otro autor que me gustó mucho también, pues, como en toda la lectura, en todo el estado del arte, que se llama Xavier Chrétien, que habla sobre grafitis como iconografías rebeldes. Los grafitis no son las únicas iconografías rebeldes. Por ejemplo, Mayo del 68 se caracterizó menos por grafitis y más por afiches. Mayo del 68 tuvo una producción de afiches supremamente importante. Había talleres clandestinos de obreros, obreras, estudiantes, algunos profesores y profesoras también, que iban a manifestar estas iconografías rebeldes, pero en los afiches del 68 era más texto que imagen. En los grafitis actuales es más imagen que texto. Bueno, obviamente el texto y la imagen son dos consideraciones. Finalmente los oponemos muy seguido, pero un estudio sociológico nos muestra que son dos tipos de lenguaje que comparten muchísimo más de lo que pensamos. Entonces, frente a estas iconografías rebeldes, bueno, perdónenme, se me olvidó poner la bibliografía, pero si quieren puedo hacerlo después si les interesa pasar los textos por un DeepL y poderlos leer en español, o si también
quieren aprender un poquito de francés, yo lo hice muy tarde, nunca es tarde para aprender lenguas extranjeras, así que no se desanimen. Él hablaba de los grafitis como un deseo de embellecer. Bueno, a veces no son tan lindos, a veces son un poco salvajes, un poco feos también, pero un deseo de embellecer que está acoplado con un deseo de subvertir. El embellecimiento, y de esto por ejemplo se hablaba mucho en Gaza, en la guerra que hay ahora, que muchos israelíes que luchan contra la colonia de Palestina, la colonización de Palestina, dicen a Palestina se le ha quitado la belleza, se le ha quitado la esperanza. Todo lo que podía ser lindo en la vida se le ha quitado. Entonces es como lo que yo les decía ahorita, no existen grafitis donde todo está bien, o sea, bueno, no hay ninguna sociedad que no tenga ningún problema, pero mientras las sociedades tengan más confort material, más comodidad material, va a haber menos manifestaciones de inconformidad. Entonces, embellecer subvirtiendo, o sea, como mezclar ambas dimensiones. Él manifestó algo que hizo eco frente a mis ideas de que los jóvenes éramos, bueno, yo en la época era joven, éramos apolíticos. Él, en esa iconografía rebelde, rechaza el estudio de lo político únicamente a través de lo electoral o de lo institucional. Entonces, todo es político, incluso los grafitis. El género es político, la forma de vestirse es política, las palabras son políticas, la arquitectura es política, todo es político. Entonces, finalmente, estas manifestaciones que son miradas casi que de manera muy arrogante, darles un valor político y interesarse en un tipo de participación ciudadana que no es el tipo de participación que las instituciones esperan, ni que las instituciones desean. Estas son manifestaciones indeseadas, indeseables. Entonces siempre está el debate de, bueno, este grafiti fue demasiado lejos, lo vamos a borrar. Borrarlo es una invitación a volver a pintar, ¿cierto? A volver a rayar los lujos. Es renovar y reactualizar el mensaje. Entonces, ahorita justamente hablamos de, bueno, ¿y entonces qué se hace? Yo no tengo la respuesta, yo no estoy en instancias de poder. A mí lo que me interesa justamente es ver cómo los grafitis son una manifestación política y una expresión política que debe ser tomada en serio. No hacen parte de una ágora salvaje, ¿cierto? Hacen parte de una ágora, hacen parte de un lugar donde nos reunimos, que algunos lo quieran o no, y no son tampoco manifestaciones desorganizadas, son manifestaciones organizadas cuando piensan, bueno, ahorita vamos a volver sobre eso, pero son manifestaciones que necesitan logística, que necesitan tiempo, que necesitan momentos. En general, algunos grafitis se hacen de noche. Son una manera también, bueno, es una participación política muy importante porque son low tech, ¿cierto? No se necesita hacer un as de las redes sociales para participar. Son manifestaciones, medios de comunicación de baja tecnología, con múltiples finalidades, existen políticamente para actores subalternos. Hacer propaganda electoral, ¿cierto? Ahora vemos las calles de la ciudad de Bogotá y las calles de Colombia en general tienen afiches de propaganda política que cuestan extremadamente caro. Bueno, un afiche cuesta, ¿qué? 0,0001%. Un grafiti cuesta 0,001% de lo que cuesta la propaganda política electoral. Los grafitis sirven también para marcar territorios de la urbe, territorios que son manejados por actores y que, bueno, que hasta aquí llegas tú y aquí empiezo yo, ¿cierto? Otra de las finalidades de los grafitis es existir políticamente en el territorio. Yo me pregunto qué sería de nuestras ciudades latinoamericanas sin grafitis, o sea, sería el colmo finalmente de la resignación política, sería como, bueno, menos mal que estos actores subalternos a los que no les damos la palabra, a los que no les damos el poder, a los que no les damos, no les prestamos interés, menos mal no se manifiestan, pues sería muy triste porque es un momento y son lugares muy valiosos. Otra de las finalidades que expresa Hergé es suscitar la movilización, no solamente la concientización, sino también la movilización, burlarse de las normas hegemónicas, y eso es
Bueno, eso es algo que el humor siempre ha hecho. El humor siempre se ha burlado del poder, de las instituciones de poder, de las manifestaciones de poder, de los actores de poder. Burlarse, ridiculizarlos, ¿cierto? Bajar a los reyes y a los imperios de esa estratosfera que les otorga pues, la dominación y la hegemonía. Y darle a la imagen un lugar de interés central y no un lugar de interés menor. Y entonces aquí vienen estas tres imágenes que yo les presento en esta diapositiva, que hacen parte como de tres momentos de la reflexión. La primera imagen, la ven, es muy borrosa, es invisible, es muy difícil de leer. Con un poquito de atención van a poder leer Sistema Gráfico Popular Explícito, y esos son verdaderamente los stencils que yo pude capturar en fotos por primera vez porque, bueno, el poder adquisitivo me dio para comprar la cámara, era la primera vez que tenía esa oportunidad. Y así eran todos los stencils, o sea, eran como manifestaciones furtivas, había que hacerlo muy rápido, eran demasiado low tech, ¿cierto? Había que hacerlo rápido porque era muy peligroso hacerlo en la época. Bueno, pasaron muchos años sin que yo pudiera ir a Colombia y yo identifiqué en el 2006 varios grupos de grafiteros, no sé si eran grupos o si eran como individualidades, bueno, había zocos, había toxicómanos, supongo que hay muchísimo más ahora. Pero yo le seguí la pista a estos grupos o a estas personas a través de las redes sociales. Y constituí un segundo corpus de murales, esta vez, a través de las redes sociales de estos grafiteros y grafiteras. Y un tercer momento fue el año pasado que estuve en la Universidad de Antioquia. Bueno, yo venía de la Universidad de Antioquia, una universidad pública con una tradición de murales muy, muy fuerte, pero eso se quedaba ahí, o sea, se quedaba en el claustro universitario, adentro de los muros de la universidad. Y en Medellín no había grafitis en esa época, o sea, era demasiado peligroso. Era muy, muy peligroso manifestarse. Entonces, regresé a la Universidad de Antioquia, donde hubo una lucha muy, muy fuerte en los años 2000, donde se borraron todos los grafitis, o sea, no más grafitis en esa universidad, no más expresiones políticas, no más conciertos políticos, no más manifestaciones, nada, eso ya no puede existir. O sea, pretendían que borrar los grafitis era como apolitizar la universidad, lo que es prácticamente imposible, ¿cierto? Y bueno, yo me fui en esa época donde todo se quería borrar, donde ya la universidad iba a ser un espacio neutral, donde la universidad iba a ser un espacio de saber objetivo, pero bueno, la objetividad no existe, ¿cierto? Y la neutralidad tampoco, entonces creo que bueno, los estudiantes de las universidades públicas hemos tenido una conciencia política muy fuerte y eso no se puede borrar. Entonces me reconfortó mucho ver que los muros de las universidades se quedan rayados, y esta vez con otro tipo de mensajes que yo no había, o sea, que no existían en la época. Por ejemplo, esta es un graffiti sobre Becos Bio, o Biojo, no sé cómo se pronuncia. El caso es que en los años 2000 no existía esa figura, todavía no le habían dado una importancia en los grafitis. Y eso, o sea, ahorita que veníamos, leíamos el nombre de una chica, seguramente palestina, Leila, K-H-E, no sé qué nombre. Bueno, Leila Khaled, con un poco de curiosidad, pues vas a saber quién era o quién es Leila Khaled, como vas a saber quién fue Becos Dios, como vas a saber quién fue uno u otro actor cuyos nombres, cuyos apellidos se expresan en los grafitis. Entonces voy a hablar un poquito de este corpus que es como el que mejor conozco, que me abrió mi perspectiva frente a estas manifestaciones políticas, y esto es el corpus del 2006, que era un corpus, furtivo, rápido, extremadamente low cost, pero que tenía lo propio de los stenciles. En esa época casi no había murales, solo había stenciles. La ciudad estaba lleno de stenciles por todas partes. El 2006 era el año de la reelección de Álvaro Uribe, entonces estábamos en plena seguridad democrática y estábamos en pleno plan Colombia. Lo particular, había varias características. Bueno, primero, en términos formales, la monocromía. Había muy pocos stencils que tuvieran dos colores.
Eran negros, blancos o azules, un solo color, un color a la vez. La monocronía, una tendencia muy fuerte de estos stenciles a retomar y a transformar una iconografía preexistente. Aquí pues no necesito escribirlo, está la esvástica de los nazis, que la esvástica también es los nazis también tomaron otro símbolo religioso hindú. Entonces, cómo los signos pasan de mano en mano, son resignificados y adquieren pues una significación diferente. Era en esa época, en los años 2000, era la llegada de McDonald's a Colombia. Colombia se demoró mucho tiempo en acoger McDonald's. Entonces, como había, por ejemplo, la estética de Freddy Krueger, aunada con la estética de Ronald McDonald, pues, que es la mascota de McDonald's. El Divino Baby, que bueno, me dio muchísima tinta, corrí muchísima tinta sobre este Divino Baby. Entonces, bueno, eran logos, eran símbolos políticos, eran marcas, eran corrientes que estos stenciles modificaban, de los que se burlaban o de los que, o sea, les daban como una puesta en perspectiva para reflexionar sobre estos signos, ¿cierto? Entonces, en esta época había un espectro muy largo de temas abordados. A la vez eran coyunturales, como la reelección de Álvaro Uribe en el 2006, pero también estructurales. Entonces, había muchísimos stencils sobre el conflicto armado, sobre las violencias urbanas y los abusos de poder policiales, sobre el consumo de las drogas, que, bueno, en Medellín, pues, la ciudad, pues, donde, bueno, ustedes ya saben de qué hablo, no se hablaba de las drogas, ¿cierto? Es un tabú total. Y aquí, bueno, se hablaba de las drogas, por ejemplo, el consumo de drogas en los muros. Se hablaba de algo sumamente nuevo para mí en esa época, que eran los derechos de los animales. Como lo pueden ver aquí abajo, liberación animal, liberación humana. Entonces empezar pues como a pensarnos no solamente en nuestra humanidad, sino en lo que compartimos, en que aquí no estamos solos y las dominaciones no solamente son de humanos a humanos, sino que también son de humanos a otro tipo de animales no humanos o a la vida, ¿cierto? Como el ser humano está siempre estableciendo, bueno, un cierto tipo de ser humano, en particular las culturas occidentales siempre están estableciendo una relación de poder frente a la naturaleza. El stencil es muy interesante porque el stencil necesita y exige un trabajo de preformataje anterior a la realización del stencil, lo que no es el caso, por ejemplo, en los murales. Los murales tienes la idea, pero vas y haces tu mural directamente con tus aerosoles. El stencil ya es un mensaje preestablecido, entonces requiere un trabajo anterior, lo que les permitía a las grafiteras optimizar el tiempo, pero no es optimizar el tiempo porque tuvieran cosas más importantes que hacer, era optimizar el tiempo para reducir la vulnerabilidad. Había que hacerlo rápido y había que hacerlo visible. ¿Por qué? Pues porque eran personas perseguidas, no solamente por actores legales, sino también por actores ilegales, ¿cierto? Entonces, este carácter furtivo del stencil le daba una forma muy particular. Las letras y los motivos a menudo eran borrosos, muy aproximativos. La prisa no les permitía volver a pasar la bomba o pegar bien el stencil al muro. Había que hacerlo rápido. Y esto, hacia ellos, pues este sistema gráfico popular explícito, esta formulación me encantó y la retomé varias veces. Había, bueno, como podrán verlo, Uribe era un personaje que estaba muy presente en estos stenciles. A Uribe siempre se le presentaba como un victimario o aquí como en una posición, no sabemos si es como de susto, de sorpresa o de molestia, ¿cierto? Porque ya no era el gesto patriótico de ponerse la mano derecha sobre el corazón, sino era el gesto de ¿qué pasa?, ¿cierto? Entonces era como, había muchos stenciles de denuncia, y aquí les voy a mostrar, muchas personas desaparecidas cuyo retrato aparecía en los stenciles,
Aquí, por ejemplo, me han desaparecido, que hoy día respondo, entonces, bueno, designar pues un culpable. Y había, por ejemplo, este stencil, que también lo analicé mucho y lo voy a analizar pues también mucho más en detalle. Como, bueno, algo que me pareció increíble, no sé si sea el caso todavía porque no he tenido tiempo de recorrer las calles como con más detenimiento, cómo los grafitis siguen, bueno, en esa época eran muy dependientes de la iconografía religiosa. Entonces la iconografía religiosa daba lugar a una iconografía rebelde, ¿cierto? Entonces, cómo, aquí lo ven, o sea, y en semiología se habla mucho de esto, las fuentes intertextuales. Ninguna imagen no es una imagen primera, como ninguna palabra es una imagen primigenia. Todas las imágenes y todas las palabras siempre están citando de manera directa o indirecta una fuente anterior. Y esta fuente anterior, bueno, aquí pues lo ven, yo no sé cómo es en Bogotá, cómo es ahora, cómo era antes, pero en Toca, en Antioquia y en Medellín en particular, en todas las casas había el Sagrado Corazón, el retrato del Sagrado Corazón de Jesús, que estaba en las cocinas, en las salas, siempre estabas comiendo frente a RCN y frente a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, esta imagen completamente fantasmeada de un Jesús muy blanco, muy europeo. Entonces, en esa época, yo no sé si sea el caso todavía, había un deseo de catalizar a Colombia como una marca, ¿cierto? Entonces, en esta época surgió una marca país, no solo en Colombia, también en el Perú, en varios lugares, la marca país que se llamaba Colombia es Pasión. Y Colombia es Pasión retomó la iconografía del Sagrado Corazón de Jesús, en particular el corazón humeante, ¿cierto? El corazón en llamas o el corazón sangrante del Sagrado Corazón de Jesús. Colombia es Pasión es muy interesante, a la vez la iconografía del corazón, que va, por ejemplo, a retomar las llamas, pero a abandonar la corona de espinas, ¿cierto? Y la palabra pasión, bueno, el logo era rojo con blanco, la palabra pasión es completamente ambigua y polisemántica, polisignificativa, polisémica. Es completamente polisémica porque pasión indica efectivamente el deseo, el calor, el deseo conyugal, por ejemplo. Bueno, entonces hay un deseo en la palabra pasión. Hay algo que está humeante, llameante, o sea, hay un incendio ahí en la pasión, pero la pasión también es mucho más negativa. Igual cuando hablamos del Cristo, cómo sufrió Cristo, cómo hablamos de cómo sufrió Cristo, cuál es la expresión que se utiliza, la pasión de Cristo. Entonces la pasión también es padecer, la pasión también es sufrir. Y en el amor conyugal hay ambos, ¿cierto? Hay el deseo, pero también hay el padecimiento. Pero yo me preguntaba, ¿quiénes fueron los marqueteros, el equipo de marketing que hizo esto? Que retoma esa iconografía religiosa que puede ser muy negativa, que puede ser extremadamente negativa. Bueno, y les funcionó porque ahora pues Colombia es el lado de place to be. En Medellín ahora hay una escasez de apartamentos y de casa porque se vinieron muchísimas personas de Estados Unidos a pagar muy caro. Entonces, bueno, les funcionó y no pueden asumirlo. Ahora las instituciones de poder no pueden asumir esa imagen muy positiva. Bueno, lograron en gran medida de construir la imagen de Colombia como un lugar violento, donde te van a secuestrar, donde te van a violar y todo. Y bueno, y ahora ya no hay cama para tanta gente, o sea, la gente no puede ni acceder a los apartamentos, ni no tiene dónde vivir. Entonces, una gentrificación que ni siquiera es nacional, sino que es internacional. Y lo que me gustó mucho fue que, bueno, los y las grafiteras se dieron cuenta de esto y había muchos grafitis en esa época en Bogotá que decía, sí, Colombia es pasión, entonces poniendo ya en tela de juicio, poniendo ya en duda esta pasión de la marca país. Si Colombia es pasión, no a la reelección. Entonces, se retoma el símbolo, uno de los símbolos, una de las partes que se había
borrado, y son las gotas de sangre, ¿cierto? Es un corazón llameante, pero es un corazón que también es sangrante. Es decir, necesitamos la pasión para el deseo, para la vida, o necesitamos la pasión en términos de sufrimiento y de padecimiento. Entonces, estos esténciles siempre estaban retomando como fuentes iconográficas anteriores para reconstruirlas, para resignificarlas. Y hay otro que es muy fuerte, y es, bueno, ustedes conocerán mejor que yo la historia del divino niño Jesús. En Colombia es el niño Jesús el que nos trae los regalos de Navidad, y bueno, en otros países en general es Papá Noel, que también es una invención completamente capitalista. El divino niño Jesús es una popularización del divino niño Jesús de Praga. El divino niño Jesús de Praga es una imagen que vino con una persona, ¿cómo se llama? Un padre franciscano italiano, que se confió al divino niño Jesús de Praga, pero como ustedes lo ven, el divino niño Jesús de Praga está como muy aristocrático, ¿cierto? Tiene demasiadas coronas y es demasiado importante, está muy bien vestidito. Entonces lo que hicieron en Bogotá, en el barrio 20 de julio, fue transformar este niño Jesús de Praga y popularizarlo. O sea, hacer un niño Jesús popular, un niño Jesús obrero casi, vestido de rosado. Rosado, pues que además es un color femenino. Bueno, el niño Jesús de Praga está como un rey, ¿cierto? Está como un emperador. Y el niño Jesús colombiano está al contrario, como todos los niños, ¿cierto? Es un gesto muy infantil, alzar los brazos para pedir que lo cambien. Alzar los brazos porque se reconoce pues su vulnerabilidad, su estatus inferior. Entonces, popularizarlo no solamente en la imagen, sino en el gesto, quitarle pues todos esos atavíos y toda esa corona y toda esa ropa llena de oro, y ponerlo pues en una situación como mucho más asequible. Entonces, esto fue una primera resignificación, y esto dio lugar al niño Jesús que conocemos y que es un símbolo bogotano además. Y a este pobrecito niño Jesús, que ya era todo popular y todo obrero, pues lo maltrataron un poco los grafitis, quitándole la corona, lo descoronaron y le pusieron otra corona, que era pues la corona de las orejas de Mickey. Hay otra cosa muy interesante, es que la palabra divino queda, pero se transforma en niño por baby, que no es lo mismo. Mi hipótesis es que se transforma en niño porque la palabra niño lleva una característica del español, y es la N, ¿cierto? No es, ¿cómo se dice el niño en inglés? Divino kid, ¿cierto? O divino child, divino baby. Entonces, bueno, ese baby con toda, pues, los grafiteros van a retomar toda las formas pues, de Disney, las formas de la tipografía de Disney, para poner en cuestión. Había cosas muy importantes en esta época, y era cómo manifestar esa palabra en periodismo, pues, que está muy frecuente, que es muy frecuente en las universidades públicas. ¿Cómo se manifiesta en el periodismo? Bueno, con la llegada pues, de multinacionales, entre ellas Disney, entre ellas McDonald's, etc. Entonces, siempre me pareció muy paradójico que hubiera como tanta dependencia de la iconografía religiosa para hacer después una iconografía rebelde. Ahora ya me parece que hubo pues como una emancipación de esta iconografía. Voy a salir ahí un ratito. 6 y 5. Bueno, pues, muchos símbolos primeros que modificaron. El tío Sam, por ejemplo, que fue utilizado contra sí mismo, no era Almonchi. Había, bueno, Hitler, que era pues sigue siendo un personaje histórico, ¿qué decir? Del cual podríamos hablar siempre. Bueno, sabiendo que nosotros en Colombia, yo por ejemplo cuando llegué a Europa, yo no sabía qué era la Shoah, yo no sabía qué era el genocidio. O sea, como bueno, hubo una Segunda Guerra Mundial, pero yo nunca entendí, a pesar de mis 5 años de biología, yo nunca supe, bueno, yo sabía que Hitler había matado, pero no hasta ese punto.
Entonces aquí se muestra como casi que en espejo, ¿cierto? Como si los dos se miraran a Hitler y a Bush, ¿cierto? Porque Bush era el que financió el plan Colombia. Entonces poner como en un lugar equiparable el plan Colombia con lo que hizo Hitler con la Alemania nazi y un recuadro que dice objeto de estudio social. También había mucha transformación de logos, como lo había dicho. Entonces, precaución efecto Oxy, que era, bueno, retomar la iconografía del efecto Axel. Recuerden que es además una publicidad extremadamente machista del hombre, pues, que se echa un menjurje mágico y que caen todas las mujeres alrededor. Bueno, esta vez no es tan mágico, esta vez es el petróleo el que va a caer sobre estos muñequitos que quieren salir corriendo y que estos muñequitos son pictogramas que se vuelven calaveras. Entonces, como anticipar lo que va a pasar con la extracción de hidrocarburos y entre estas manifestaciones del contraimperialismo estaba, bueno, pues estaba la occidental petrolera. Bueno, y muchos años pasaron y luego también me pidieron como frente a un ciclo de conferencias que hubo en México que hablara sobre los moros en Colombia y llegué al segundo momento de esta reflexión y me di cuenta de que, chao, los stencil, demasiado low-tech y ahora había pues otro tipo de iconografías que eran muchísimo más elaboradas y que han llamado las gigantografías. Ya no son cositas pequeñitas en una esquina, no, ahora son gigantografías, ahora las puedes ver desde lejos y que piden, que exigen, que demandan mucha logística, mucho dinero y también constituyen casi que un indicio de reconocimiento político y social, ¿cierto? Entonces, esa iconografía, bueno, y ahora, pues regresando a Bogotá, me doy cuenta que efectivamente hay muchísimas gigantografías en la ciudad y entonces hay otro tipo de relación con la ciudad y con el mundo de la ciudad. Ahora ya los grafiteros y las grafiteras pueden que estén huyendo y disminuyendo su vulnerabilidad, pero es muchísimo menos de lo que faltaba en el 2006. Entonces, haciendo como esta recapitulación en la historia, me doy cuenta de que las cosas han cambiado y bueno, tal vez ya el miedo no sea tan fuerte. Yo cuando me quedé en Colombia había miedo por todas partes, ¿no? Había una autocensura extremadamente fuerte. Pero mi pregunta es, o sea, para crear estas imágenes ya no hay tanto miedo. Y no solo ya no hay miedo, sino que ya casi que son estas imágenes las piden las municipalidades. Y bueno, me di cuenta de que había también algo muy interesante, es que los grupos de la subalternidad, las mujeres, la afrocolombianidad, los grupos LGTB, los pueblos originarios, los indígenas, estaban también representados y que eso es nuevo, o sea, eso es algo nuevo, eso es algo que no se daba en los años 2000. Y estas poblaciones, bueno, entraron pues como a protagonizar las representaciones. También me di cuenta que había un signo, una manifestación de reconocimiento social y político, porque las grafiteras, ¿cómo decir? Se unían también en colectivos, ¿cierto? Ya no era el anonimato o la individualidad, sino que se unían en colectivos. Fue meditando. Se unían en colectivos y se organizaban también en festivales en Medellín, que, bueno, que era una ciudad inmaculada, donde a todo el mundo le daba hablar, le daba miedo rayar. En Medellín empezó a haber un festival de grafitis que se llama Pictopia. No sé si lo conocen. En Cali, por ejemplo, existe la Mesa Gráfica de Cali. En la época había sido simplemente imposible. Entonces, con estas gigantografías se pierde, vamos a decir, en crudeza, pero se gana en sutilidad, ¿cierto? Se gana en sutilidad, los mensajes son mucho más sutiles, los mensajes son mucho más gráficos, los mensajes son mucho más figurativos. No sé hasta qué punto se perderá en independencia
No sé, porque, o sea, cuando te dan un muro y que tú no insultas a todo el mundo, bueno, es que el graffiti te lo van a blanquear después, te lo van a borrar. No sé hasta qué punto, no me da la impresión de que desde perdido en independencia. Y hay otra cosa que me parece muy bonito y es como el elogio a lo natural. O sea, la biodiversidad de MICAP es como un protagonista más de esos protagonistas, de esos actores subalternos que no habían existido antes. Vemos aquí, por ejemplo, en estos grafitis, las mujeres afrocolombianas, pues, bueno, una cosa es ser mujer, otra cosa es ser negro, y otra cosa todavía más es ser una mujer negra en un país que es extremadamente mestizo, pero que paradójicamente somos supremamente racistas en Colombia. No sé cómo se Bogotá, en Medellín y Antioquia son supremamente racistas, o sea, hay como ese privilegio blanco mestizo, sabiendo que ser mestizo es casi ser blanco, ¿no? Y es completamente falso. Entonces siempre las mujeres están representadas como en un ensueño, ¿cierto? Con los ojos cerrados, como con un deseo de onirismo, como de escaparse de la realidad. Aquí hay otro que me parece muy bonito. Un rostro fragmentado, un rostro lleno de fisuras, pero de esas fisuras nace la vida. Aquí también la vemos con los ojos cerrados. Entonces, como un rostro, un cuerpo y una identidad fragmentada, pero de ese fragmento, de esa fragmentación, de esas discriminaciones estructurales, nace algo que es diferente, nace la vida. Aquí, por ejemplo, es un chico que se llama, bueno, era el grafitero Socos, que se ganó una convocatoria de la Alta Consejería para las Víctimas. Y en esta imagen, si uno no conoce el contexto y es ahí donde la señoría se queda un poquito corta, si es percibida desde un punto de vista como estructuralista, el puro mensaje, ¿qué vemos aquí en este mensaje si no conocemos el contexto? Una chica que se va a volar, ¿cierto? Que abre sus alas y que se va a volar por ahí en medio de los árboles. Pero cuando nos conocemos el contexto, la convocatoria se llamaba Memorias del Futuro. Y Memorias del Futuro era cómo imaginarse gráficamente una sociedad de posconflicto. Y el actor que imaginó era una mujer. Bueno, las mujeres, salvo en contextos particulares en general, han combatido muchísimo menos que los hombres. Y aquí es como, esta chica se va a volar porque ya no tiene miedo, porque ya el posconflicto le autoriza un ensueño que es, y miren los colores, o sea, ella va hacia el verde ustedes saben que es el color de la esperanza, y va dejando atrás el rojo, que es el color de la pasión, pero que también es el color de la guerra. Entonces, bueno, y las fotografías pues supremamente interesantes. Otra marca de reconocimiento son las ¿cómo se llama eso? Un partenariat, las colaboraciones. Sí, una colaboración, sí. Las colaboraciones entre los y las grafiteras con medios de comunicación. Bueno, no estamos hablando del Espectador, ni del Tiempo, ni del RCN. Aquí, por ejemplo, es un graffiti que fue financiado por la plataforma Pacifista, que ustedes conocerán seguramente muchísimo mejor que yo. Pacifista le pidió a Toxicómano, que es uno de los grafiteros pues, de Bogotá, que hicieron un graffiti sobre los líderes sociales asesinados. Y ven que atrás, bueno, está esta calavera eléctrica pues, que nos amenaza, que nos mira, que parece casi que con rabia. Y atrás, no sé si lo pueden ver, es la figura de una persona vestida de militar, pero no sabemos qué tipo de militar es, si es un soldado, un guerrillero, un paramilitar, o todo lo anterior, ¿cierto? Y todo este texto, si quieres un mejor país, te enfrentas a la injusticia y trabajas con ganas, una voluntad de cambiar las cosas, puedes estar en peligro de muerte, no más líderes sociales asesinados, y este conteo, este numeral, que iba en 31, y Toxicómano tuvo que volver varias veces conforme iban aumentando los asesinatos de los líderes sociales. Y este graffiti fue muchísimas veces modificado, y ya bueno, al final, pues, ustedes lo saben, no caen los números, ¿cierto? Lo que me parece muy particular en este graffiti es muy amenazante, es como, no da paz, ¿cierto?
no les da un sentimiento de seguridad. Lo que me parece muy particular es seguir hablando de las víctimas en términos de números. Aquí va pues como un conteo, sí es muy importante cuantificar el número de víctimas, pero bueno, los números no salen, ¿cierto? Los números siguen siendo números. A mí me parece muy importante hablar, por ejemplo, del 6.402, y ahorita que, pues, cuando vimos contestar este número, les decía 6.402 era el número oficial de desaparecidos. Y su reflexión fue 2 veces más desaparecidos que el número de desaparecidos en Argentina. La Argentina era una dictadura. Y es 2 veces más que el número de desaparecidos oficiales en Chile. Aquí tuvimos una dictadura. Bueno, la pregunta 2.402 es el número oficial. Y es muy importante cuantificarlos, pero también es muy importante darles una historia de vida, que esos números existan. Los números no salen, las personas sí. Entonces hay como 2 maneras, hay 2 escuelas de figurar a las víctimas, por la cuantificación, por los números, que es importante, pero también por la individualización. Y este es otro tipo de grafitis que yo vi. Sigue la calavera siendo un elemento central, pero esta calavera está, es como si todavía no estuviera completamente muerta, ¿cierto? Porque tiene todavía un ojo que nos está mirando, y en esta mirada nos está poniendo de testigos. Y aquí vemos 2 de los líderes sociales asesinados con su nombre. A la izquierda hay uno de los hombres y lo sigue, no sabemos si es como un cortejo de sepultura, ¿cierto? Como lo que hace aquí, acompañar el féretro al cementerio, o si es una manifestación, o los 2. Y cuando va a ver lo que dicen los más asesinados, y a la derecha, la vida, ¿cierto? La paloma blanca, las flores, el colibrí, el jaguar que va a ser súper importante, lo que saben, la mariposa, las estrellas, algo que nos lleve a la vida, ¿cierto? Porque estamos acá, y que nos dé colores y esperanza. Otra manifestación, por ejemplo, bueno, darle un nombre, darle una historia de vida a esas personas asesinadas. Y aquí se trata de una chica indígena que se llama Ifigenia Vázquez, que era una locutora de radio de una radio comunitaria indígena que fue asesinada en el departamento del Cauca, que pertenecía a la etnia Coconuco, la reserva Coconuco, y que, bueno, el ESMAD entró, pues como se dice, el ESMAD entró a la reserva, no tiene derecho, y ella fue, pues, asesinada en este intermedio del ESMAD. Entonces, ¿cómo honrar su memoria? Dándole un rostro, dándole nombre y apellido, dándole la posibilidad a la gente que se informe de qué pasó. Es muy bonito porque la representan pues con sus herramientas de trabajo, que era el micrófono, y me parece muy bellísimo. Seguimos parados en la radio, o sea, es imposible, nos podemos hacer a todos, pero va a continuar. Este mural que me parece muy interesante frente a la figuración de la naturaleza. El jaguar va a jugar un papel supremamente protagónico. El jaguar como figura tutelar, como una figura que nos cuida, que tiene poderes sobrenaturales. El jaguar está muy presente en esos grafitis. A la izquierda el jaguar, y a la derecha un pobre hombre casi que desahuciado, blanco y negro, con un casco y una linterna como si fuera un minero, ¿cierto? No sabemos si está sucio, no sabemos si está cansado, si los dos, si tiene arrugas, o sea, él está representado en blanco y negro, mientras que el jaguar está representado pues, con todos sus colores. Entonces, como una manera de poner en perspectiva el extractivismo minero, en el que Colombia pues, ha tenido pues, como protagonismo, y como ahorita hay 2 personajes, en este grafiti es un solo personaje. Hay un sincretismo del animal y del humano que me parece muy interesante, y hay una simetría también de las formas. Si ustedes miran el detalle, los bigotes, por ejemplo, del tigrillo se van a convertir en las flechas, las plumas decorativas van a ser el equivalente de las orejas, y las marcas pues, del tigrillo o del jaguar van a ser las marcas de la pintura étnica pues,
de esta sociedad. Si miramos a esta persona, a mí me parece que arriba es como una figura muy infantil, es como un niño, ¿cierto? Ya abajo se pone como más adultico. Pero es como jugar con esta ambigüedad que permite la imagen entre lo adulto, la infancia y también este sincretismo entre animal y humano. Entonces, bueno, este me pareció particularmente interesante porque me parece que es una manera de hablar de cómo nuestras cosmologías, en tanto que economía, están atravesadas por, querámoslo o no, o tengamos conciencia o no, por un animismo que es ver, bueno, ustedes le dan ciertamente a sus perros, a sus gatos, pero también si una paloma se les caga encima, pues también le van a hablar haciendo a la paloma, y no lo hagas. Eso no se ve en otras culturas. Y eso hace parte de nuestro animismo, del que tenemos casi completamente una ignorancia muy fuerte, y el animismo no es de los otros seres existentes, no es de la rama que nos cayó, o que bloqueó la carretera, como bueno, esta rama se cayó, maldita rama, bueno, ¿por qué me bloqueaste la carretera? Entonces es ver como darle una manifestación a la ontología animista, pues que yo no sé si ustedes conocen de escolar, que uno de los antropólogos pues, que describió este tipo de ontologías, darle una manifestación gráfica y visual. Entonces, cómo la frontera entre lo humano y lo animal se vuelve porosa y finalmente se dibuja en este tipo de manifestaciones. Y el tercer momento es, bueno, el momento de los monos rayados, de la estética de la ciudad universitaria de la Universidad de Antioquia. Hubiera querido mucho hacerlo también frente a la Universidad Nacional, pero bueno, no tuve tiempo. Entonces, como les decía, muchos grafitis que representan grupos marginalizados. Nos tomamos que 30 años desde la Constitución del 91, que dice que Colombia es un país pluriétnico y pluricultural, hasta las manifestaciones gráficas, ¿cierto? Entonces aquí se dice, la asesoría de la academia confluyen en los colores puros, y a la derecha la bandera de la minga, diciendo construir poder estudiantil, y bueno, la figura de Becos dio, que sigue muy fuerte. Los grafitis forman nuestra opinión política, casi que nuestra historia política. Yo, por ejemplo, no sabía quién eran las hermanas Mirabal hasta este grafiti. Y este grafiti me dice, no, ¿quién eran las hermanas Mirabal? Pues bueno, con un poquito de... Sacas tu teléfono conectado a internet y buscas, eran 3 hermanas que se oponían a la dictadura de no sé quién en la República Dominicana, y las mataron a las 3, ¿cierto? Entonces, por la vida, por la dignidad y por la paz. Y otra cosa, el teatro universitario de la Universidad de Antioquia se llama Camilo Torres. Sin más, teatro universitario Camilo Torres. Pues los y las grafiteras bajaron la placa y resignificaron este lugar, dándole su componente histórico, ¿cierto? Teatro popular de todos y de todas, comandante Camilo Torres. Es decir, restituirle su estatus beligerante a este personaje que es, bueno, que es un mito igualmente en América Latina, es un mito en Europa. Si se conoce la teoría de la liberación en parte, es por Camilo Torres. Bueno, yo creo que ya hablaba mucho. Para terminar, estas producciones visuales relativamente efímeras, porque se borran, se les escribe encima, son como palimpsestos, ¿cierto? Son como, hay juxtaposiciones visuales siempre. Estas producciones visuales relativamente efímeras, no hay un grafiti que dure para siempre. Cuentan la travesía dolorosa de un país que está en guerra, y uno solamente se da cuenta de cómo esta guerra nos atraviesa en los cuerpos y en las mentes. Solo podemos darnos cuenta cuando nos extraemos de la guerra, es decir, cuando nos vamos del país. Es impresionante. O sea, aquí tenemos una capacidad para relativizar, bueno, yo creo que todos los contextos de conflicto y de guerra, y no nos comparamos con los palestinos, ¿cierto? Pero tenemos una capacidad muy fuerte de integrar, de relativizar y de incorporar esta violencia, y de resignificarla, de burlarnos a veces de ella, pero también de naturalizarla. Es
como, bueno, podemos decir realmente qué es esta paz total. Podemos imaginarnos una Colombia donde no tengamos miedo, donde podamos decir todo lo que queramos. Entonces, bueno, esta travesía dolorosa de un país que ha estado en guerra durante varias décadas, de un país que ahora, solo ahora, tantas décadas, tantos siglos después, empieza a asumir su diversidad étnica y cultural. Y bueno, y este paso como formal de los stencils extremadamente crudos, extremadamente burlescos, muy dependientes de fuentes gráficas preexistentes, preliminares. Pasamos de esto a estas gigantografías muy libres, extremadamente coloridas, y eso me encanta, tantos colores, para Colombia es un país de colores, que ponen en escena una gráfica de memoria. A mí me parece que si los stencils tenían como un objetivo, las gigantografías y los murales tienen esta función de acompañar la memoria de manera gráfica, entonces una gráfica de memoria colombiana y también latinoamericana, porque en los murales no se habla solamente de Colombia, se habla muchísimo de Latinoamérica, aunada con una búsqueda estética más desarrollada. Muchísimas gracias. No se me durmieron con esta baja luz. ¿Quieren que pongamos la luz? Sí. Vamos a apagar la luz, por favor. Me han dicho que tengo una voz de arrullo, entonces espero que no se vayan a dormir. Si se quieren acercar también los del fondo para empezar una conversación, de pronto no están obligados. Pero... Bueno, otra cosa, yo no tengo respuestas para todo, ¿cierto? No sé si con el micrófono. ¿Aló? ¿Test? ¿No? ¿Aló? Sí, ya. Leemos este librito que me gusta mucho. Vale, primero muchas gracias, profesora Botero, por la presentación. Obviamente tendría muchísimas preguntas, pero a ver si logro hilar dos comentarios. El primero es, digamos, de orden casi que histórico, en el sentido de que me he preguntado sobre todo con esta última ola de la que habló hace un momento, esta última ola, digamos, de grafitis o más bien de murales más grandes, más elaborados, muy artísticos, etc. ¿Cómo podríamos relacionar eso con esa larga historia de murales latinoamericanos? ¿No? Desde Rivera, etc. Pero en el caso colombiano, Pedro Gómez, por ejemplo, muy cercano a la Universidad de Antioquia, al Museo de Antioquia, etc. ¿No? Entre otras cosas porque ambas, o si uno va a esa prehistoria o historia de los murales, pues está también cargadísima de un sentido político y social explícito, ¿no? El mural del maestro Pedronel, por ejemplo, en el Museo de Antioquia, pues es clarísimamente una denuncia social, etc., ¿no? Y para no hablar de Rivera, pero eso me hizo pensar en parte porque los espacios, además, podrían haber sido también censurados. A Rivera, por ejemplo, le encarga a Rockefeller un mural que le genera un problema, porque lo borra, porque evidentemente es un mural que denuncia pues, la explotación de Rockefeller, etcétera, por parte de Rockefeller. Eso, por un lado, pero eso me hace ir algo al segundo, a ver si lo voy a poner en este sentido. Es por algo que usted dijo con respecto a el mural como instrumento de formación política. Y ahí me genera cierto ruido. Me genera cierto ruido por lo siguiente. Si yo, y no estoy diciendo el problema de la propaganda, entre comillas, pero si uno mira a Pedro Gómez o si uno mira a Rivera, son
como de pronto esta última ola, sumamente complejos, que requieren incluso esta semiótica contextual de que usted habló. Y hay mucho más que simplemente la figura, la representación misma. Ese otro, incluso uno que acaba de ponerme, me llamó mucho la atención, es muy provocador. Digamos, muchos de estos son mucho más provocadores. Una formación política requiere una gran elaboración. No se puede hacer formación política con tweets. Y el graffiti se parece a veces mucho al tweet y puede ser muy manipulador. Le voy a dar un ejemplo que usted acaba de poner que me llamó mucho la atención. Manipulador desde el punto de vista o histórico o que puede abrir un debate. Camilo Torres nunca fue comandante. Eso es un fantasma. No fue comandante, nunca tuvo la estrella de comandante. A Camilo Torres lo mataron antes de llegar a ser comandante. Ahora, y el ELN jamás después de dio ser comandante post-mortem. Eso tampoco sucedió, porque fue una muerte bastante conveniente también para el ELN. Entonces es una reescritura de la historia que por lo menos a mí, si me dan ese otro argumento, me permite, ok, hablemos de Camilo Torres como un personaje histórico en el contexto de ELN. Me gustaría un poquito estas dos cosas. Frente al muralismo, yo no fui. Hacemos varias preguntas. Pero ¿está clara para ti? ¿La notaste? Sí? No, bueno. Porque está un poquito larga. Pero si quiere pasarlo después a Pablo, que está levantando la mano. O... Pablo levantó la mano sí, antes. Y después también por aquí. Bueno, dos cosas breves. Y la antesala, el sonido es malo. Entonces era muy difícil y además cuando uno es sordo y se juntan las dos, catástrofe. Me excuso de antemano si soy impertinente por problemas de audición. Mis dos observaciones son las siguientes. Uno, estuve todo el tiempo pensando en un personaje, de pronto alguien lo conoce aquí, se me olvida cómo se llama el señor, creo que era el doctor Rayón. Bueno, el doctor Rayón era un señor que hacía intervenciones en los grafitis, intervenciones extremadamente ácidas, irónicas. Yo, cuando lo reconocía, me asombraba porque me parecía de una riqueza infinita. Estaba casi siempre apuntando a la trivialización, al volverse lugar común de toda esta manera de expresión. Merece un capítulo ese personaje en ese estudio. Existen más personajes como él en otras dimensiones que me parecen fascinantes porque no están en contra, pero están ejerciendo una labor subversiva dentro de esa expresión subversiva. Maravilloso. La segunda, que sale de eso y perfectamente, si no lo consideras pertinente, te olvidas de esta segunda pregunta. Pero me estaba siempre preguntando si este graffiti político no pertenece a un género más amplio. Y el género más amplio que tenía en la cabeza me lo ejemplifiqué así. Hay familiaridad, relación, simpatía entre tatuaje y graffiti. Bueno, gracias. Y después el señor por aquí y después Daniel. Muchísimas gracias, Natalia, por convocarnos a ver de esos temas apasionantes y pues, miradas provocadoras sobre el tema. Empiezo, pido disculpas, con una corrección, pero el espacio de formación me parece fundamental.
6.402, no es el número de desaparecidos, ojalá, el número de desaparecidos. Los desaparecidos en Colombia es una unidad de búsqueda de las personas desaparecidas. Que lo murmure, pero... Más que todo, los subpuntos. Los falsos positivos. Es verdad. Pero es importante subrayarlo porque los números también cuentan. Volví a un punto que tú tocabas que me parece crucial, que tiene que ver con Bogotá. O sea, Bogotá es un lugar particularmente interesante por los murales, también Sao Paulo, la verticalidad, los rascacielos de 20 metros, de 20 pisos, o sea, tiene otras dinámicas. Pero Bogotá, la dinámica que tú nombrabas, me gustaría ampliar un poquito, porque claro, pasamos de la represión a la ocupación. En ese momento la alcaldía empieza a promover los murales. Y además está el Estado, están los colectivos y las colectivas, y está el mercado. Los grafitis tours se vuelven muy importantes en Bogotá. Es de lo primero que debe turista en Bogotá. Eso involucra el campus y involucra a 26. Se vuelve esa línea de la memoria donde hubo un momento que era casi paradójico. O sea, hubo un momento en que destituyeron Petro, que se pasamos de que la alcaldía hacía convocatorias para hacer murales, después cambiaba el alcalde, llegaba el alcalde y hacía pintar de blanco todo porque no se podía hacer murales, después volvía otra vez y otra vez se hacían murales, y todo eso con un interés también comercial. Había tiendas que tenían a los muralistas de hacerlo por publicidad. Entonces, digamos, en ese entrecruce entre Estado, mercado y activismo y arte callejera, creo que hay algo importante, y si pudieras como expandirlo un poquito, me parece claro. Gracias. El señor por aquí y luego Daniel. Casi. Hola, primero pues muchas gracias por el espacio y pues, por la presentación, me gustó mucho. Pues mi pregunta está un poco relacionada con la anterior y bueno, también es un poco inocente, pues porque pues también soy estudiante de sociología y la imagen no se toca. Entonces mi pregunta es como que es un graffiti, primero por esto, porque más o menos con la tradición entendí que tiene que ser al menos subversivo. Entonces, cuando hace parte, digamos, del mercado o cuando la alcaldía hace convocatorias, eso como cuenta. No me acuerdo que pasó un caso de una convocatoria de Claudia López que hicieron a un policía, un comandante muy dictatorial, ese fue el problema. Entonces, vamos a ver cuando graffiti, también como la historia del conflicto armado, digamos, cuando se hacen estas amenazas en pueblos por parte de grupos armados, pues que al final utilizan pues, la pintura en sus grafitis, o sea, como que quisiera saber qué es grafiti en sí, si hay diferencias, o sea, qué pasa ahí. Y lo otro, pues más como cosas que me han rondado por la cabeza, y es que como que yo sí creo que el grafiti hacer un arte callejero por ningún arte público, para mí la construcción de paz en Colombia creo que puede ser un impulso muy grande. Sin embargo, yo siento que como en la construcción de símbolos, como que no hemos logrado una unificación como de una causa, digamos lo más cercano a 6.402, pero con lo que decías al final, una cuantificación de pronto no llega a un nivel, no sé, como simbólico tan grande a otras áreas que no sean como las conocedoras del contexto, porque si es el problema de conocer contextual, y es que lo veía en Argentina, que es un intercambio ya con la camioneta de las madres de la Plaza de Mayo, el cual solo la camioneta, pero ya explica demasiado de la dictadura, pero es algo que inclusive ya ha traspasado la dictadura y es en sí un símbolo de denuncia. Entonces me gustaría saber, ya que pues, eres una conocedora como de la historia del graffiti, si de pronto, como lo, no sé, es que también es como decir, los grafitas y grafitas hacen esto, pero pensar como que de pronto esa construcción de símbolo pueda llegar
a nivel de denuncia, empezar como a unificar mucho más una causa, que digamos siento que se logró en 2021 cuando se intentó en toda Bogotá hacer como en el piso como la silueta de cadáveres de los centros. Creo que eso llegó, pero tristemente ya se borró. Pero sí, como que es algo que ha rondado en mi cabeza, la verdad. Pues que igual estoy conviviendo delante con los análisis de la imagen, de sociología visual. Pero bueno, es algo como que me interesa mucho. Y, bueno, gracias. Daniel y Laura. Sí, más o menos como por la misma vía de la misma intervención, y pues como escuché varias preguntas sobre el asunto de la participación de las instituciones en esto de los grafitis y también las iconografías, porque bueno, desde la Secretaría de Cultura, el Instituto Distrital de las Artes, el IDPC, aquí en Bogotá hay un distrito grafiti, hay un museo abierto en Bogotá, también hay distintas iniciativas que de alguna manera presentan estos grafismos, estas imágenes, pero que ya tienen un orden específico en los contenidos. ¿Sí? Lo otro es que también hay espacios de participación, hay mesas de graffiti a nivel distrital y a nivel local aquí en Bogotá, y son mesas muy activas y que de alguna manera la Secretaría de Cultura da como una normativa a la participación de esas al interior, como de sus integrantes, las personas que están ahí como justamente agenciando sus ideas, sus propuestas, etcétera, etcétera, como estar ahora como de ese lugar que hace, no sé, hace 10, 15 años estábamos hablando de la represión, ¿sí? Y cómo eso se mostraba en las paredes, y ahora existe como una gigantografía, como unos valores estéticos como un poco más llamativos, pero es una cooptación, o sea, pasamos de la represión a la cooptación. Y en esa misma vía, también tengo que surgir unas preguntas sobre cómo hay también grafitis de estos integrantes o estos cuerpos armados paraestatales contra insurgentes. Por lo menos hace un tiempo estuve trabajando en el ICES, en el Instituto Cerro del Sur, en Ciudad Bolívar, en Potosí, y ahí justamente había un grafiti que decía prohibido botar con V, basura, ¿sí? Pues cualquier persona diría, pues, bueno, se equivocó su grafía, etcétera, pero ese prohibido botar basura estaba en muchas partes de Ciudad Bolívar y justamente en puestos de votación. O sea, cómo los elementos paraestatales justamente generan como este tipo de mensajes a la población de represión, de continuidad justamente de las políticas, etcétera. Y también como desde ese mismo lugar, como en esa época del 2002 al 2010 se borraba o se tachaba la palabra de Uribe en los grafitis. Que vale la pena limpiar eso, porque creo que borrar, y había como, pues, de alguna manera en Bogotá había como una suerte de borrado total sobre la palabra Uribe en todas las grafías y en todas de alguna manera en todos los muros. Ahora también como viendo como esta situación que estamos justamente a puertas de unas elecciones a nivel distrital, también nuevamente aparecen justamente estos grafitis, pero de las AGC en la parte nororiental de Usaquén, en la parte de Codito, Cerrezuela, y en la mayoría de estos barrios, de los muros de estos barrios, está justamente las autodefensas generalistas de Colombia, las AGC, y pues hay grafías de estas personas allí que de alguna manera en los no sé, como en los medios de comunicación no aparecen justamente como esas menciones de que todavía hay una constricción al voto, todavía hay una constricción como una represión justamente a votar a una libre elección. Entonces, como pensarnos justamente cómo es, crear un poco la reflexión sobre esto en la base. Bueno, ya es mucho, terminamos con la profe Laura, para que Natalie pueda tomar. Yo quería... Tengo demasiadas expectativas.
De pronto la manera como lo presentaste es como que estas primeras formas de stencil cambian o se modifican a estas gigantografías. Sin embargo, pues aquí en este campus el stencil no ha desaparecido como tampoco ha desaparecido el rayón. O sea, hay rayones desde las puertas de los baños, de siempre, hasta pues, en los edificios como denunciando. Y estas gigantografías además cortadas, alucinadas, con el IPC, de patrimonio digital, pues muy involucrado en eso. Incluso ya ha habido como exposiciones donde invitan a los artistas callejeros a exponer dentro de los museos. Entonces, es todo un gran espectro. Pero yo te quería preguntar si en la universidad que digamos todo uno dio paso con otro, o todavía sigue siendo como que hay estadísticas, hay denuncias, y si o pasa eso, pudieras decir como que no solo se diferencian en la época en que tú los pudiste ver o en el tipo de mensaje, sino también hay una diferencia como en el objetivo informativo. Entonces, bueno, es más político, y mientras que la gigantografía tiene otras como motivaciones más identitarias nacionales o no. Y la otra es que en la exposición de ayer nos hablaban de algo del piso también. Que ahorita mencioné el compañero, como de los cuerpos en el piso, y lo llamaban quizás en vez de mural, porque no hay como un nombre para eso, como de las imágenes o no sé cómo decir, pero lo que se dibuja en el piso que se puede ver desde arriba, y ahí es muy importante los drones y eso. Y no sé si tú también has podido ver eso en Medellín, pero digamos en Bogotá como durante el paro, es súper importante, y súper importante no solo el hacerlo, sino la imagen desde arriba, la imagen tomada con el drone desde el edificio, que pudiera como compartirse y mostrarse en ese escenario. Bueno, quisiera empezar frente a las cifras de 1402, porque creo que es el número de los desaparecidos forzados. Yo creo que no quiero aceptarlo, no quiero reconocerlo, y no quiero, yo tengo un problema personal con las desapariciones forzadas. Entonces efectivamente hubo ahí un lapsus de mi parte, son más de 100.000, ¿cierto?, de los desaparecidos y las desaparecidas forzadas. 6.400 es el número oficial de los falsos positivos. Entonces sí, eso fue un lapsus desafortunado, pero creo que tiene mucho que ver con mi relación de la desaparición forzada. Si yo hago como una síntesis de las diferentes preguntas e intervenciones, diría yo que hay una interrogación muy fuerte frente a la instrumentalización del mural, ¿cierto? Porque no se puede hacer turismo solamente con el stencil. El stencil sigue siendo todavía muy crudo, pero hay un desarrollo en estas ciudades como Sao Paulo, como Río, como Bogotá. Hay una instrumentalización del mural y del muralismo casi que en términos económicos y en términos de marketing, o sea, en términos de marketing territorial y en términos de marketing urbanístico, y casi que hace parte de esta modificación de la imagen de Colombia, cómo catalizar el turismo para atraer capitales extranjeros. Y efectivamente es una interrogación que también yo me la he hecho muchísimo, porque son los murales y son las gigantografías las que dan lugar a deambulaciones turísticas y a una suerte también de instrumentalización institucional. Eso era lo que yo les decía al final, o sea, hasta dónde obtener un reconocimiento público de lo público. De esas manifestaciones no da lugar a un compromiso, como, ok, entonces yo lo hago bonito, pero lo hago menos político. No sé, es como, le pongo más estética, pero le bajo al componente de denuncia. No lo sé, no tengo una respuesta. Habría que hacer una tesis de doctorado al respecto y entrevistar a muchas personas, pero sí me parece que el mural se presta mucho más a este tipo de instrumentalización que el stencil y el rayón. El stencil y el rayón tal vez participan en una formación política que es embrionaria,
efectivamente tienes toda la razón. La formación política de la ciudadanía no es por grafitis, ni por tweets, ni por... Son, bueno, es una constelación de elementos, ¿cierto? Pero me parece que el graffiti, que sea en stencil o que sean murales, da lugar a una reflexión que, o sea, puede ser un catalizador de conversación, un catalizador de diálogo. Y es en ese diálogo, solamente si se dialoga con la otra persona, que hay ya una premisa, un inicio de la formación política. Sí, se provoca, se sacude, ¿cierto? Se sacude. No soy historiadora y como les dije, desde la tesis de doctorado he trabajado más sobre la mediatización de la economía. Entonces no he realizado estudios comparativos sobre la latinoamericanidad entre Pedro Abel Gómez, que aquí les dejo una imagen, a mí me encanta el mural de la biblioteca de la Universidad de Antioquia, que ya en esa época pues era toda un sismo, era más que una secuela, era un sismo ver este tipo de cuerpos en este lugar, pues que es como un templo del saber, ¿cierto? Además la biblioteca de la Universidad de Antioquia está como por encima, es como un palacio, y alrededor pues tiene agua y todo, bueno, muy bonita. Pero nunca lo he hecho y no sé, pues creo que por ahora no está en mis perspectivas hacer un análisis comparativo frente a Rivera y Pedro Abel Gómez. Lo que sí podría decir así de manera muy intuitiva es que Rivera y Pedro Abel Gómez eran catalogados como artistas, o sea, tenían la individualidad del artista, ¿cierto? Lo que por ahora a los grafiteros poco a poco han accedido al estatus de artista. Los grafiteros antes eran como los salvajes que rayan los muros y que nos endiablan esta ciudad, ¿cierto? Pero no como artistas. Los grafiteros acceden a empezar a tomar como un estatus de artista solo con los murales. Entonces hay esta diferencia entre el artista y el grafitero que no es lo mismo hasta cierto punto. Bueno, aquí está el mural, es bellísimo, está lleno de colores, e incluso se parece mucho a la estética de Débora Arango con estos cuerpos lascivos como chorreados, como muy líquidos. Bueno, y aquí hay muchas relaciones de poder, y las relaciones de poder entre lo femenino, lo masculino. Bueno, es un mural que me encanta. Frente a lo del comandante, efectivamente, bueno, yo me pregunto, cada campo del ajedrez político va a manipular la historia como le hagan, ¿cierto? Y me parece que si es falso llamar a Camilo Torres comandante, le da el estatus de beligerancia que tuvo, porque a Camilo Torres se le ha querido más como llevar el estatus de padre católico y menos de beligerante. Entonces, poniéndole el sobrenombre de comandante, no es tanto el estatus como militar que tuvo, sino el rol que jugó. Como para algunas personas es completamente incompatible ser beligerante y ser cura, ¿cierto? Que aquí se le da ese doble estatus, pues no se le pone cura, sino comandante. Entonces, efectivamente, me parece que el graffiti, claro, el graffiti miente. El graffiti puede manipular y el graffiti puede resignificar la historia, pero como todos los actores informativos. Eso me parece muy importante. Bueno, frente a tu pregunta, frente al doctor Rayón, hagamos un corpus frente al doctor Rayón. Yo sería muy feliz de poder analizarlo, porque sería eso, el rol de la subversión de la subversión. Es como multiplicar los negativos o multiplicar los positivos. Entonces, ¿qué da? Y es como invitar siempre, o sea, toda superficie, que sea el techo, el piso, el muro, la piel, los árboles, la corteza de los árboles, la hoja del árbol, o sea, siempre hay una invitación a dejar su huella. Y pues el doctor Rayón, que no lo conocía, que me parecería muy interesante, sería fascinante poder verla hasta dónde llega su acidez y
finalmente, cómo esta acidez sigue siendo política, pero también, o sea, es interesante porque los grafitis a veces son muy dogmáticos, ¿cierto? Entonces, como por la acidez, bueno, la acidez derrite el dogmatismo, tal vez, y ridiculiza tal vez este dogmatismo y lo pone en cuestión. Frente al tatuaje y el graffiti, bueno, la piel y el muro son dos superficies que siempre han sido significadas. Tatuajes tribales como el arte parietal, el arte de los muros han acompañado siempre a la humanidad. Entonces, bueno, significar una superficie, incorporar una superficie que hace parte o de mi cuerpo o de mi ambiente. Ahora, el tatuaje tiene una perspectiva, diría yo, que yo no soy especialista en tatuaje y hay hipótesis que lanzo al aire. Bueno, no sé si ustedes tienen tatuajes, duele. Hay el dolor del tatuaje, pues que no se manifiesta en el dolor de la pared, la pared no se ve, no la ve. Y hay la perennidad del tatuaje, que hace parte de tu identidad personal, y duele más todavía borrarse un tatuaje que borrar un graffiti en el muro, ¿cierto? Entonces, la perennidad del tatuaje le confiere como sí, algo como inscrito ya en la piel, inscrito en la persona, en la identidad de la persona. Mientras que el graffiti es mucho más efímero y frente a a las disposiciones de poder, pues se borra, se vuelve y se dibuja, en fin. La pregunta que tú me hacías, ¿el graffiti siempre es subversivo? Yo diría que no. El graffiti es escribir en un lugar, en una superficie, que da para escribirse, ¿cierto? El graffiti no es de ahora, el graffiti no es para nada moderno. El graffiti es incluso sumamente premoderno. Y ahí el graffiti podía casi que empezar casi en el arte parietal, o sea, las superficies siempre han sido intervenidas por el ser humano. En las grutas, en las cuevas, la humanidad, e incluso ni siquiera la humanidad, pues cuando hablo de humanidad es los homínidos, nuestros primos, los neandertales también hicieron arte parietal. Entonces, se necesita un córtex cerebral, 2 manos y una pared para ya empezar a hacer graffiti. Ahora, ¿cómo el graffiti es una expresión no institucional? Puede ser o profundamente humorístico o profundamente político. Y lo que decían ustedes frente a las inscripciones de las autodefensas, por ejemplo, en muchos lugares hay amenazas de las autodefensas, etc. Pero esos actores solo utilizan el verbo o la palabra de una manera amenazante. Te vamos a dar plomo, no sé qué, cuidado con esto. Pero a mi conocer, nunca ha habido manifestaciones artísticas por parte de los actores paramilitares. Entonces, la superficie de los muros o otro tipo de superficies solo se han hecho para la amenaza verbal. Si ustedes encuentran manifestaciones artísticas por parte de actores de la extrema derecha, por favor, envíenmelas. Pero ese tipo de actores no están en una búsqueda estética. No están en una búsqueda estética. No les interesa. No hace parte de su proyecto político, la búsqueda estética. ¿Qué más? Yo creo que ya no. O habrá más cosas que decir. Hay una pregunta en el chat. No sé, me parece que no. Sí, es verdad, no lo había pensado, pero... En el Facebook, Gina nos escribió una pregunta que tiene mucho que ver con varios de los temas que ya tratamos. La pregunta es: ¿cómo podría interpretarse entonces cuando las instituciones le dicen a los grafiteros que pinten bajo sus parámetros? Ya lo habíamos evocado un poquito y es hasta dónde se ve el terreno, ¿cierto? Hasta dónde se ve el terreno para ser más visible. Ese tipo de instrumentalización se ha visto en todos los movimientos sociales, en todos. O sea, siempre es como, te damos reconocimiento y te damos visibilidad, pero tienes que bajarle el componente subversivo. Entonces, bueno, hasta dónde cada actor puede ir. Lo que dijiste tú, o sea, Rockefeller le pidió un mural a Rivera, porque le hubiera dado mucho prestigio a Rockefeller
aceptar un mural de Rivera y finalmente lo tuvo que borrar, porque Rivera no le convenía el mensaje. Bueno, ¿hasta dónde va cada actor? ¿Hasta dónde cada actor acepta ceder en sus principios y ceder en sus objetivos también? Y claro, obviamente está ¿cómo se dice? No sé si esta palabra se utiliza en español, la estadificación, como que algunos muralistas y graviteros ya se ven como estrellas. Está bien, o sea, está bien, bueno, que ganen plata y que sean visibles. Pero ¿hasta qué parte esta visibilidad y esta publicidad institucional compromete su palabra política? Pues a todo el mundo le toca hacer terreno, ¿cierto? A las municipalidades también les tocó aceptar que no, la opción no era borrar los grafitis y hacer como si eso no existiera. Entonces ceden un poquito de terreno, pero piden cosas a cambio, y bueno, a cada actor le toca. Yo no soy quien para decirle a nadie hasta dónde cada actor ya tendrá sus prerrogativas y sus intereses particulares. Sí, bueno, yo tenía solamente una pregunta más quizás utilitarista para los y las investigadores que estamos aquí, que no somos semiólogos, semiólogas. Si podrías dar unos tips metodológicos sobre cómo abordar estas imágenes en general y los grafitis en particular. Bueno, yo diría, podría hablar por ahí 50 horas al respecto. Y dar unos tips es como, bueno, voy a intentar. Pero, bueno, esto es un método lingüístico. Viene de la lingüística y son es una mirada muy binaria, ¿cierto? Es como que hay y que no hay, porque las ausencias son significativas. Entonces, ¿qué representa la imagen? La imagen representa hombres y mujeres. La imagen representa, ¿está en el interior o en el exterior? La imagen representa adultos, niños, ancianos o jóvenes. ¿Quiénes son los actores que están? O los seres humanos que están completamente ausentes. ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Son animales? ¿Son árboles? No sé, ¿son nubes? Nunca, casi nunca. Los protagonistas son diferentes del ser humano. El ser humano siempre se pone de protagonista. Y bueno, los invito a leer un poquito sobre el concepto de relato, que viene también de la lingüística, y es el relato que es una transformación del Estado, es un héroe que va en busca de un objeto de deseo o de un objeto que desea y que se va a afrontar a los antihéroes, ¿cierto? Que se va a afrontar y que va a ver quiénes lo van a ayudar, que se llaman los ayudantes para el relato, y ahí los opositores. También ven en la imagen un relato, una premisa de relato, qué es lo que no se ve, qué se podría ver y qué no es representado. ¿De qué manera? Es que el personaje nos mira, qué está haciendo, con qué está interactuando, tiene cosas en las manos, cómo utiliza las manos, por ejemplo. Las manos, bueno, hay puntos focales en el cuerpo humano que son extremadamente significativos: los ojos, la boca, las manos. Si la persona baja la cabeza, bueno, agachar la cabeza, ya todo el mundo sabe los gestos. ¿Para qué se utiliza la mano? La mano está apoyada o la mano está haciendo algo. Por ejemplo, las mujeres, nosotros hicimos este estudio cuando yo estaba en máster, hicimos una cartografía de publicidades del metro de París, e hicimos una cartografía de cómo estaban representadas las mujeres. Las mujeres siempre estaban acostadas, nunca estaban paradas o sentadas, siempre estaban acostadas de manera lasciva, y las mujeres siempre estaban también en autocontacto. Entonces, el autocontacto es un indicio de yo me quiero dar seguridad yo misma, yo me sobo, yo me acomodo, quiero estar presente para los demás, quiero estar bonita, bueno, todo eso, performar el género, ¿cierto? En cambio, y las mujeres no hacen, las mujeres son espectadoras, las mujeres esperan, las mujeres esperan que el otro haga, y ese otro es el hombre. El hombre siempre tiene algo en la mano, siempre está haciendo algo, la manifestación masculina, siempre está en acción, no está expectando.
siempre está en acción, siempre tiene algo en la mano y nunca está en autocontacto, nunca busca darse confianza a sí mismo, porque ya tiene la confianza de él. Entonces, bueno, ¿cuáles son las manifestaciones dominantes? Que no están, porque las mujeres no se les representa en posición de poder, actuando y haciendo. Y esto es exclusivo para los hombres. Ok, mi última pregunta ahí arriba. Sí, un comentario pequeño. Primero, agradecerte por toda esta charla. Me alegro mucho que te alegra en la universidad. A mí siempre me cuestiona muchísimo también cómo marcar tantas muestras en este nombre, de esta palabra de graffiti. Porque para mí, digamos, todas estas fotografías y todo eso ya es mural, o ya es arte público, ya es arte urbano. Entonces quisiera saber de pronto también como tu punto de vista, o pues, no sé qué hablas de pronto sobre el tema, o qué preguntas te genera también. El graffiti que es de escritura, digamos, sobre todo este graffiti que viene desde Nueva York, graffiti que me gusta mucho cuando hablas como de que el graffiti es burlarse de este poder, ¿no? Y siento que muchas personas también desconocen, digamos, cómo hasta dónde ha llegado este graffiti legal en Bogotá. No sé si alguna vez ha visto que mediante Ibis, en algún momento un hotel de 5 estrellas en el Centro Internacional se subió en mano ya a pintar su nombre. Y también ver cómo, digamos, todo esto que termina siendo una identificación que hace parte mucho de la práctica responsable del graffiti, parte también de la asesinato de Felipe, ¿no? Entonces, y hay muchos escritores que nunca se han en su vida se van a reconocer como artistas, nunca. Hay otros que sí le dan la posibilidad de eso, porque saben que también enmarcarse, pues, como encerrarse en el vandalismo, pues, como que para ellos ya pierde sentido. Entonces, igual me parece súper válido lo que compartes, me llama mucho la atención como el trabajo que haces con las escalas, como el de y la gigantografía. Pero entonces mi pregunta sigue siendo eso, ¿cómo nombrar las cosas también? Cada vez tienen que haber más categorías, porque evidentemente, digamos, hubo mucha problemática con todo esto de la 26, ¿no? De los mismos grafiteros. Digamos, el de este mural que se tapó de policía asesina, se hizo con un estímulo, se organizó un festival, y digamos que la propuesta gráfica que se plantó fue igual en homenaje a las víctimas, pero mucha gente decía, como no es lo mismo hablar de víctimas que decir la policía asesina. Entonces, pues sí, no sé, pues, claro, más bien un comentario, pero para que también de pronto se pueda hablar de eso, ¿no? Como que me llama mucho como pues esto que hablas más de Silva del graffiti, la puesta en escena, la animal, la precariedad, la moralidad. Bueno, cuando pueda ir a Nueva York, pero por ahora no es el caso. Lo que me interesa es la palabra de los muros, ¿cierto? Porque hay como los símbolos, pero no sin imágenes, y no sin palabra escrita. Y efectivamente, tal vez graffiti es una palabra vernacular para hablar de un gran espectro de manifestaciones en los muros. Bueno, no solamente en los muros, también en el piso. Y ahora algunas que serán en los techos, no sé. En cada superficie, pues, como mural, arquitectónica, urbana. Efectivamente, también mural, bueno, la idea es cómo se da ese paso entre el graffiti ilegal, vandálico, al graffiti ya supremamente domesticado, porque de eso se trata, ¿cierto? El mural es una manifestación de la domesticación del graffiti, de la instrumentalización. Entonces, bueno, la observación que yo hice era que los murales no existían en las ciudades en el 2000 y el 2006, ¿cierto? Solamente en las ciudades universitarias, aquí como en la Universidad de Antioquia. Y la manifestación del mural apareció después,
Pero bueno, muchas gracias desafortunadamente durante ese trayecto, pero hace parte a la vez de un reconocimiento, pero también de una doble dinámica de reconocimiento social, pero también de instrumentalización. Gracias. Es hora de cerrar este evento, pero los esperamos mañana a la misma hora. Muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí. Gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.